Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y es para mí un privilegio estar este día con ustedes. Les invito a que oremos para ofrecer al Señor este tiempo de predicación de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas, hablándonos, y nuestros corazones sean sensibles a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que les saludamos. Les invitamos a escuchar y cantar con nosotros la siguiente alabanza. Amén. Gracias a Dios porque nos permite alabarle. Les invito a que busquen en su Biblia, en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del versículo 17 hasta el versículo 28. Mateo 20, 17 al 28. Permítanme hacer la lectura de la palabra de Dios. Dice las Escrituras: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra de nuestro Dios. Estamos en plena Semana Santa. Este primer día, si viésemos la secuencia, es el domingo o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Cuando me pongo a pensar en esa entrada y de quién entraba a Jerusalén, viene a mi mente de cómo, siendo Él el Rey de reyes y señores, quien tiene todo el poder, entró en una forma muy especial, la cual comentaremos más adelante. Pero pensando en el poder, ¿a quién no le gusta tener poder? ¿A quién no le gusta que cuando algo lo pida se le haga? Sin miramientos, sin protestas. Continuamente escuchamos que hay disputas por el poder entre partidos, entre delincuentes, por el poder de ciertos lugares, candidatos, esposos, hermanos, hermanas, esposas. Bueno, pero ¿qué pasaría si se nos dijera que el verdadero poder es servir a los demás? Un día, 2 de los discípulos del Señor de alguna manera intentaron tomar un lugar de eminencia, un lugar de poder a su lado. Jesús les dijo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué les parece si oramos pidiendo que el Señor hable en nuestras vidas acerca de este tema, el poder que vino a servir? Padre, gracias te damos este día que nos permites estar aquí. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y seamos transformados por el poder de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Semana Santa, días especiales, el evento de la vida de Jesucristo que dividió la historia de la humanidad, su vida y pasión del Señor, un contraste completamente, ¿sí?, con lo que hoy ocurre. Pero algo importante es que la vida del Señor Jesucristo, su entrega por su pueblo, la manera en que Él hizo las cosas, han impactado a la humanidad y a muchísimas vidas. Y especialmente este día en el cual recordamos su entrada triunfal a Jerusalén, que estaba profetizada, sí, por el profeta Zacarías. Permítanme leer Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así es, el profeta Zacarías había dicho que un día a Jerusalén entraría uno montado sobre un pollino, una bestia que no había sido montada, este pollino, y entraría como aquel rey justo, salvador, humilde. Mateo escribe que cuando la gente entraba, en Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¡Qué momento tan emocionante! Hijo de David, descendiente del rey David, el rey más amado por el pueblo de Israel, y a él lo bendecían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Perdónenme, pero esto era grandioso. No a cualquiera se le daba ese título. Estas proclamaciones solamente las podía recibir el ungido de Dios, el Mesías prometido. Me llena de emoción, ¿saben por qué? Esta proclamación gloriosa era un distintivo de quién era verdaderamente Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que Jesús llega a este momento de su ministerio? En esta situación en que se encontraba, que es el clímax de su ministerio y de su vida. Quiero que conozcamos acerca del Rey que nos vino a servir. Y lo primero que quiero que conozcamos es que reconozcas al Rey que vino a entregarse por ti. Que reconozcas al Rey que vino a entregarse por ti. He escuchado que uno de los hombres más poderosos del mundo, en una de las posiciones más poderosas, es el presidente de los Estados Unidos. Cuando viaja de un lugar a otro, más de 500 efectivos del servicio secreto lo acompañan. Además, lo cuidan la CIA y aparte trae un grupo de seguridad impresionante para que no le ocurra nada. La Secretaría de Estado la cuidan más de 200 efectivos del servicio secreto. Déjenme decirles que no es menos para Vladimir Putin, ¿sí? Tiene cerca de 4 cercos de gente que prueba sus alimentos, que vigila a quién se le acerca, francotiradores que están a la distancia. Es impresionante cómo cuidan a estos hombres tan importantes para sus países. ¿A qué vengo en esto? Jesús, durante su ministerio, 3 veces hizo la siguiente alusión, o más bien señalamiento. Mateo 20, 17 al 19, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Quiero entender bien lo siguiente. El rey que tanto esperaba Israel, aquel que Marta, la hermana de Lázaro, había confesado en Juan 11:27, le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Sí, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, si afirmamos que Jesús era el rey esperado, no cualquier rey, el Hijo de Dios, Él anunció varias veces que era necesario ser entregado a muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era esto necesario? ¿Por qué no, como todos los poderosos del mundo, cuidaron su investidura, que no le pasara nada, lo exaltaran, le rindieran honores, que le dieran su trono y toda esta investidura lo hubiese rodeado, porque él lo merecía y lo merece? Santo, justo, verdadero, poderoso. Y saben, al referirme en poderoso, quiero hacer énfasis en que él podía haber evitado, teniendo la autoridad también, de que nada le pasara. Pero aquí encontramos algo muy importante, mis amigos. Es que lo que Jesús venía a hacer, o vino a hacer,
nadie lo podía lograr más que él, el ungido de Dios. El profeta Isaías escribe en Isaías 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que el ungido de Dios, el siervo de Dios, que éste se revelaba a nosotros como el Hijo unigénito del Padre, tenía que morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Dice Hebreos 9, 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay pago sin el derramamiento de sangre. El Rey, el ungido de Dios, el único que podía enfrentar con su vida la consecuencia de muerte, del pecado, de la rebeldía de la humanidad, algo que nadie podía hacer. Él anunciaba su entrega. Se las decía a los discípulos para que la entendiesen en el momento que ésta viniese. Él se entregaría por el pecado de todo su pueblo. No sé si tú entiendas la dimensión de esta acción, de este sacrificio de Jesucristo, pero podemos ver que el Rey de Reyes, ¿sí?, fue quien vino a tomar tu lugar y a sustituirte en esa condena segura que tú tenías. Hoy ya no es un aviso para nosotros de lo que se haría o vendría a hacerse, sino de lo que se hizo, de que Cristo se entregó y pagó por el pecado. El Rey de poder, el Rey de gloria, el unigénito del Padre, vino a morir por ti en esa cruz. ¿Qué es lo que tú has dado a Él? Ojalá entiendas ese sacrificio. Pero lo segundo que yo quisiera también que comprendieras de esta entrada triunfal, esta entrada del Hijo de Dios a Jerusalén, es que valores por qué tu Rey vino a servirte. Déjame platicarte. La reina de Inglaterra tiene 25 sirvientes personales mujeres. Solo 2 de ellas tienen un trato personal continuo. Estas 25 dependen directamente de estas 2. Y todas estas personas a su servicio escogen su ropa, lo que ha de tomar, cómo cargan sus cosas. Bueno, aparte de esto, todo lo que significa la reina de Inglaterra como poder económico y político, ¿sí?, es importante. Todo esto es atractivo, pero es exclusivo para los reyes. Y lo que podemos observar es que en todo momento los reyes son servidos. ¿Y a quién no le gusta que le sirvan? ¿A quién no le gusta que le hagan los favores en casa, en el trabajo, en la iglesia? Qué bonito es que todos hagan por uno algo. Yo lo que quiero llevar a ustedes a pensar es cómo aquel que merecía ese servicio vino a servir. Y lo quiero mostrar en el siguiente ejemplo. Fíjense lo que dice Mateo 20, del 20 al 22. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron:
podemos. Pareciera que la mamá de Jacobo y Juan tenía cierta confianza para acercarse de esta manera al Señor Jesucristo. Y de alguna forma pensaba que habían ciertos derechos que sus hijos pudiesen haber ganado, no sé, por estar conviviendo con él todo el tiempo, porque eran fieles, porque eran buenos muchachos, porque no faltaban a las actividades de la iglesia y participaban en todos los ministerios, o que ya tenían mucho tiempo sirviendo. De alguna forma, estos dos, junto con su mamá, pensaron que ellos podían tomar una posición de eminencia por encima de los otros 10 discípulos. ¿Alguna vez has pensado así? Es decir, ¿alguna vez has pensado que mereces cierta posición, ya sea tu trabajo, tu familia, en la iglesia? Creo que en alguna manera todos en algún momento lo hemos pensado. Hemos pensado que a lo mejor hemos hecho ya suficiente para merecer reconocimiento. Yo te puedo decir algo, tengo 41 años conociendo al Señor y en ellos, en la iglesia presbiteriana. A lo mejor podría decir yo, ya es hora de tomar una posición importante. Déjenme platicarles una historia. Hace tiempo tuve la oportunidad de convivir con un grupo de asesores de un ministerio que yo amo, que es Compañerismo Estudiantil. Y para mí fue una bendición poder impartir la cena del Señor con ellos. Pero les platiqué que en mis tiempos de estudiante universitario, yo veía que escogían asesores y a mí no me tocaba. Así que, como que en mi corazón, algunas palabras me decían, Roberto, tú mereces también, pero nunca me invitaron. Yo anhelaba participar en ese cargo y hay veces sentía que no me valoraban. La madre de Jacobo y Juan, yo creo que sentía que entre los discípulos sus hijos podían merecer algo más, un reconocimiento, y por eso buscaba esta posición de importancia, uno estar a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. Jesús los cuestiona, ¿podrán beber del vaso que yo beba y ser bautizados con mi bautismo? Ellos contestaban, podemos, ¿sí? Aquí estamos. ¿Qué se refería Jesús al cuestionarlos de esta manera? ¿Qué les dijo? ¿Estarán dispuestos a sufrir por el ministerio? ¿Pasar por el trago amargo de ese servicio, este desprecio por vivir y servir en la fe? ¿Están dispuestos a morir por la misma? Yo creo que sí. Pero algo cierto es que yo creo que Juan y su hermano no entendían perfectamente. No entendían perfectamente lo que estaba implicando esa petición que ellos hacían. Como nosotros hoy mismo, ¿sí? Muchas veces buscamos el poder por el poder mismo. ¿Cuántas veces anhelamos una posición sin dimensionar las consecuencias del compromiso que ésta implica? Jesús les dice, fíjense en Mateo 20, 23 y 24. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y en el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Ven lo que podemos encontrar cuando hay ciertos deseos de poder? División, pleitos. Yo creo que ese día el Señor Jesús amó a sus discípulos y los vio en la circunstancia en que estaban.
les tuvo paciencia, porque Él los había estado preparando y sabía lo que ellos vivirían. Cierto es que todos, de alguna forma, tenían el anhelo de estar en esa posición con Jesucristo. Pero sobre todo una cosa, la gran mayoría de ellos tenían en su mente todavía al rey David entronado con sus 40 caballeros, sus 40 valientes. No entendían verdaderamente el reino de Jesucristo. Mis amados, la honra y honor que viene de los hombres es superflua y vaga. Solo cuando Dios es el que nos da el lugar que nos corresponde por su gracia, es que nosotros podemos sentirnos bendecidos. ¿Cuánto daño hace la rencilla y la división? Sí, la lucha por el poder como país la sufrimos, como los líderes políticos luchan por el poder, olvidándose verdaderamente de servir al pueblo. Amados, amigos, la gloria que permanece es aquella que viene de Dios, y esta es eterna y es firme. Pienso que los discípulos, como comentaba, seguían teniendo en su mente un reino como en la tierra, de humanos. Pero lo que debemos ver es que el Señor Jesús estaba mostrando un concepto diferente. Yo te pregunto, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Crees que aún tu posición de poder te define? Jesús dice todo lo contrario. Y fíjense lo que les dice a sus discípulos en el verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es evidente que desde la antigüedad el hombre ha buscado el poder por el poder sobre los demás, aprovechándose de su posición y del poder que tiene. Pero para nosotros no será así. Jesús es terminante y es pastoral. No es así entre vosotros. ¿Quieres crecer y desarrollarte en tu vida cristiana? Sirve. ¿Quieres ser parte de los que reciben la gloria de Dios? Tienes que servir a los demás. Este pasaje nos llama a todos. Sí, así como Jesús acercó a los discípulos, dijo: vengan ustedes que están pensando en el poder del hombre. La única manera de escalar es sirviendo. La única manera de buscar grandeza es servir. Tú me dirás: no, pastor, así no es. Me he esforzado, he estudiado, me he preparado para tomar mi posición. No es así dentro del pueblo de Dios. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Sirve, porque si no sirves, no sirves. Mis amados, mis amigos, aquellos que han sido llamados por Dios a servir en sus iglesias, como ancianos, como diáconos, Dios les ha dado esta posición, este precioso ministerio, para estar a la disposición de los demás, sirviendo. Si no estamos haciendo esto, no estamos entendiendo el servicio, el llamado de Dios.
no lo entendemos. Mis queridos hermanos y amigos, cualquier posición de liderazgo en la sociedad es una oportunidad de Dios para servir a la gente que nos rodea. Y servir es anteponer las necesidades de los demás a las propias. Y saben, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra canción. Jesús lo demostró con el ejemplo. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendamos, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas, Él vino a servir y no a ser servido. Él que renunció a su gloria para dar su vida por nosotros. El apóstol Pablo nos revela en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan de Dios en la persona del Hijo de redimir a su pueblo lo hizo haciéndose como nosotros. Se humilló haciéndose hombre. Se despojó de toda esa divinidad gozosa en la presencia del Padre y perfecta. ¿Para qué? Para estar con nosotros y entregarse. Se hizo perfectamente hombre y perfectamente Dios para salvar a sus iguales, a los hombres. Así que en ese grado de humillación, el Hijo de Dios se hizo obediente, y obediente con muerte de cruz. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que estás dispuesto a dar o a hacer por Él? Él se entregó a sí mismo. No hay nada de suficiente valor que tú pudieses dar, pero Él quiere que tú creas en tu vida como el Señor y Salvador de tu vida. Quiero aterrizar en este sentido. ¿Por qué cuesta tanto trabajo reconocer a Cristo como Señor y Salvador? ¿Saben por qué? Porque reconocerlo es reconocer también que tenemos que ser como Él, como el que sirve, como el siervo, para dar su vida por nosotros. Si entiendes el sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores que hizo al entregarse por ti, entenderás que no hay otro camino, no hay otra manera de crecer, sino sirviendo como Él sirvió. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a aceptar este llamado de Cristo a servir como Él te sirvió? Esta es la manera en que Dios te está llamando hoy. No sé qué posición tengas, pero lo que sí sé es que si eres un hijo de Dios, eres llamado al servicio. Decide servir a los demás en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reflexionar acerca del servicio de tu Hijo amado. Permite que en ese servicio aprendamos a hacerlo como Él nos sirvió a nosotros. Gracias por tan hermoso privilegio y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué gusto que están con nosotros, qué bueno que han compartido este tiempo. Queremos hablarles acerca de nuestras actividades. Esta semana Santa y tampoco de la Pascua no habrá actividades tanto de damas ni de varones, lunes y miércoles.
y tampoco hay actividades de los jóvenes. No hay clases, crece. No enviaremos tampoco los estudios de los proverbios. Tampoco estaremos enviando lo que son el estudio del miércoles, ni tampoco lo que son las grabaciones para las damas. Solo se estarán enviando los devocionales. Están suspendidas todas las actividades durante las siguientes 2 semanas. Pero sí tenemos actividad en Semana Santa. El miércoles 13 a las 7:30 tenemos un culto celebrando y recordando la Cena del Señor. Miércoles 13, 7:30 de la noche, tendremos un culto de Santa Cena. El viernes 15 tendremos a las 7:30 culto de crucifixión. Recordaremos la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el domingo 17, domingo de resurrección, tenemos un culto de resurrección a las 7 de la mañana y un culto normal a las 10 de la mañana. Además, mis amados, queremos animarlos a que envíen sus ofrendas, sus diezmos, ahí se anexa también los números de cuenta, y que nos apoyen en este proceso de construcción. Ya pronto estaremos metiendo la cerca y le estaremos llevando los contenedores que tenemos, pero necesitamos tu apoyo. Qué bueno que han estado con nosotros. Les invitamos a estar pendientes en las redes sociales. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo. Inclina tu rostro ahí en tu hogar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar delante de ti. Gracias por toda la bendición recibida. Y, Señor, al recordar el ministerio del Señor Jesucristo de servicio, ayúdanos a aprender esa humildad de servir a los demás. Gracias por tan precioso privilegio, Señor. Y, Padre, da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora siempre. Amén. Dios los bendiga.